¿Por qué al Madrid le cuesta tanto generar buen fútbol de forma constante? Quizá la táctica no sean los dibujos, las flechas, las líneas, los números de teléfono 442, 343, 532. ¿Y si te dijera que la táctica son los jugadores? Si obligas a un virtuoso a tocar el instrumento equivocado, no hay orquesta, hay ruido. Y hoy vamos a ver por qué poner a Tchouaméni de interior o a Vinicius de 9 es el camino más corto hacia el fracaso. Para explicar esto vamos a recurrir a dividir el terreno de juego en 5 carriles longitudinales que irán de fondo a fondo y que van a dejar la cosa de la siguiente manera. Nos vamos a encontrar carriles exteriores, los que están pegados a la línea de cal. Nos vamos a encontrar luego unos carriles interiores y en medio nos vamos a encontrar un carril central. Pues bien, si comenzamos hablando de los carriles exteriores y pongo a Vinicius en uno de ellos, más concretamente en el izquierdo, ¿por qué lo hago? Pues porque este jugador es un velocista, es un especialista en el 1 contra 1 y entonces pues no suele tener mucho sentido meter a un mediapunta a jugar en esta zona. De hecho, cuando el extremo hay veces que abandona el carril, hay distintos motivos por los cuales abandonarlo y creo que hay vídeos en el canal que lo explican. Quien suele ocuparlo es un lateral ganando altura. Volvamos al caso de Vinicius y de todos estos extremos tipo Vinicius, los cuales deben jugar en carril exterior y no en carril interior y mucho menos en carril central, como está ocurriendo últimamente en el Real Madrid. El día del Villarreal jugó en el carril exterior y lució bastante. El gol de Mbappé vino por él, consiguió sacarle cartulinas a su par, etc. Porque en la banda cuenta con un muro de seguridad que es esta línea de cal. Ese muro de seguridad hace que él solo tenga que preocuparse por estos 180 grados. En caso de que, por ejemplo, vaya a recibir un balón en largo, como ocurrió varias veces, de Asensio. ¿Vale? El central del Madrid abría mediante un balón en largo el juego, le llegaba a Vinicius y a partir de ahí se generaba una situación peligrosísima porque en ese contexto Vinicius es determinante y es uno de los mejores jugadores del mundo. Por aquí dentro no lo es. No lo es. Sigo. Los jugadores que juegan en estos carriles interiores, vamos a poner el caso de Pedri, de Dani Olmo, vamos a poner el caso de Arda Güler también, si quieres meterlo, ¿vale? Deben de dominar un fútbol de 360 grados. Es decir, pueden venir rivales por cualquier sitio. No existe el muro del que hablábamos acá con la línea de cal. Por otro lado, la velocidad que puede desarrollar un extremo en el carril exterior es mucho mayor que la que puede desarrollar un interior en el carril central o incluso en los carriles interiores. ¿Por qué? Pues simplemente por la densidad de jugadores. Comúnmente, los rivales se van a ubicar sobre todo protegiendo el carril central. ¿Por qué es esto? Pues porque en el fútbol existen un par de elementos de una importancia suprema, como son las porterías que se encuentran en el carril central. Entonces va a haber más densidad de jugadores en ese carril. Al haber más densidad de jugadores, los jugadores veloces que necesitan o que brillan aún más
cada vez que explotan esa velocidad de desplazamiento, por dentro no la van a encontrar, la van a encontrar por fuera. Por dentro todo está más apretado, la densidad es mayor. Además, cuando juegas por dentro, y volvemos otra vez a lo que habíamos comentado de los 360 grados, tu propio cuerpo y el uso del trasero debe servir para crear una barrera ante el choque del central corpulento, a veces de 1,90, que va a venir a embestirme. Por no hablar de las distintas emboscadas que se pueden llevar a cabo cuando, aparte de que me salte el central, los mediocentros vengan a por mí cuando esté en posesión de balón. Este no es el contexto donde Vinicius brilla. Vinicius, en este contexto de carril interior y carril central, es un jugador más, es uno más. No es ninguna estrella. La estrella está aquí. Entonces alguien tendría que decírselo. A no ser que sea idea del entrenador la de que abandone la banda. No lo sé. Como me gusta corroborarlo todo con imágenes de la realidad y no solo con una pizarra táctica que alguien pueda poner en duda, aquí podemos ver a Vinicius jugando por el carril interior casi central, llevando a cabo un rol de 9, porque es el sitio en el que debería de estar Vinicius. De extremo izquierdo está Mbappé, que no para de pisar sus espacios, y esto es otro melón que podríamos abrir en otro momento. Y pues quizá ahora, después que pasaremos a hablar de Tchouaméni, esta podría ser un buen rol para Tchouaméni en cuanto a los ataques estáticos del Real Madrid. Nueva captura de pantalla, otra vez vemos Vinicius de delantero centro, Mbappé ocupando su sitio, Bellingham muy cerca de los dos y pues los tres en muy poco espacio y tirados a la izquierda. Es una constante que el Madrid vuelca muchas veces el juego de ataque por la izquierda y es donde mayor número de jugadores acumula. En esta captura, sin embargo, de la segunda parte, ya vemos cómo está por acá el bueno de Vinicius pegado a línea de banda, que es donde debe jugar. Es cierto que quizá no puede tocar todos los balones que a él le gustarían, pero tiene que entender que es mejor tocar menos balones donde va a ser determinante para poder jugarse este 1 contra 1 o tirar diagonal dentro y poder finalizar, antes que meterse por dentro y cometer pérdidas como la que veremos ahora después, que dejan muchas dudas en cuanto a su comportamiento por dentro. Del mismo modo, vemos nuevamente a Tchouaméni en una primera línea de construcción, que es un lugar mucho más apropiado para él que el que están ocupando, pues quizá en esta jugada Carreras, Mbappé, Bellingham, Güler, Mastantuono. Estos sitios que hay entre las líneas de defensores del Benfica y de centrocampistas, ahí en el entre líneas, no es el sitio de Aurélien Tchouaméni, porque no tiene esa calidad para recibir el pase, tener en cuenta los 360 grados, que el control se quede cerca de su pie, poder filtrar un balón, nada más girarse y recibir. Un balón que rompa línea y que ponga en ventaja a un compañero, no lo tiene. Atención a esto. Vinicius, mapa de calor. Vinicius con Mbappé, mapa de calor de los dos. Solo el de Mbappé. Solo el de Vinicius y otra vez con el de Mbappé. Pisan los mismos espacios. Acabo el tema Vinicius con esta acción. Aquí tenemos al brasileño, Tchouaméni con balón. Está en una ubicación ideal para ese perfil de jugador que hablábamos al principio, interior o media punta, que se encuentra entre líneas. Aquí está la línea defensiva del Benfica, aquí la línea de medios. Tiene espacio y por lo tanto tiempo, fijaos la distancia que hay con respecto a los jugadores rivales, y va a recibir un balón muy fácil. Veamos qué ocurre. Para empezar, el control que hace, deja el balón botando y creo que no tiene conciencia, por lo que hablábamos al principio de los 360 grados contra los 180 grados del jugador que juega pegado a banda
con el culo mirando a banda. Y segundo, no prepara el cuerpo para esa embestida de los jugadores rivales que vienen a robarte el balón. Un interior que esté acostumbrado a jugar en esta zona, tipo Pedri, Dani Olmo, etcétera, etcétera, con el mismo control está dejando el balón para que con la otra pierna, o incluso con la misma pierna, pueda filtrar un pase que deje de cara a portería rival a uno de los compañeros. Pero veamos cuál es el desenlace de esta jugada. Robo, simula una falta y ¿saben cómo acaba esto? Con el 3-2 del Benfica. Pasemos a hablar ahora de Tchouaméni. Jugadores de carriles interiores. Estos serían jugadores capaces de girarse rápido, serían jugadores con una visión 360 grados, como estábamos hablando antes, e incluso serían jugadores capaces de filtrar pases para que un compañero los metiera dentro de la portería. Creo que ninguna de estas cualidades la tiene Tchouaméni. Entonces, poner a un pivote físico como es el francés en estos carriles a intentar controlar de espalda en una segunda línea de ataque, porque en esta primera pues me puedo encontrar, por ejemplo, a Asensio, Carreras y Hausen, pues no tiene mucho sentido. No obstante, en más de una ocasión, y aquí ponemos ejemplos, el francés se va a encontrar en una segunda altura dentro del entramado defensivo del rival en el espacio entre líneas, es decir, donde se suelen ubicar hoy en día los interiores. Error, no tiene cualidades, ni visión 360 grados, ni giro rápido, ni pase al hueco. Es cierto que tiene disparo a puerta, pero solo eso. ¿Cuántos goles de fuera del área ha metido Tchouaméni desde que está en el Real Madrid? Habría que preguntarse. Y por sacar a relucir otro debate, que habría muchísimos y tampoco quiero abrir todos los melones posibles del Real Madrid, el carril central, quizá a una altura más baja, donde está ahora mismo Hausen y Asensio, pues está ocupado por este tipo de centrales y más, pues Hausen a priori, cuando llegó sobre todo, pues era una especie de constructor del juego desde la base y como primer hombre. Asensio, hemos visto los últimos partidos, el del Villarreal y alguno más, que es capaz de, con envíos largos, poner en ventaja a determinados jugadores. Entonces el ancla en el medio del campo sí que podría ser Tchouaméni, incluso perdiendo a lo mejor más altura y metiéndolo en esta zona para simples circulaciones a compañeros que sí tengan cualidades para progresar en el juego, pero nunca aquí. Si seguimos hablando del carril central y nos vamos a la zona del 9, nos encontraríamos con 9 de área, los cuales cada vez que pisan este rectángulo, que es el área, se sienten cómodos y son capaces de sacar todas sus virtudes a relucir. Pero si a un 9 de este tipo, anteriormente Joselu, hoy en día parece que Gonzalo, te lo llevas al carril exterior, pues creo que le estás haciendo un flaco favor. Y curiosamente, desde que llegó Arbeloa, Gonzalo ha pasado a jugar en el carril exterior. Estas son solo algunas de las cosas por las cuales yo creo que el juego del Madrid es muy difícil que logre carburar, sobre todo en ataques estáticos. Es verdad que el ataque en fútbol no depende solo del ataque estático, sino que hay otra serie de ataques mucho más directos y rápidos, incluso contraataques, donde
El Madrid sí que es mucho más peligroso y quizá tendrá que tirar por ahí, pero ¿qué ocurre? Que cuando te enfrentes a un equipo que supuestamente es inferior a ti, ese rival, como fue el caso del Benfica, se va a encerrar y te va a dar el balón. ¿Y ahora qué haces? Antes de despedirme, te pediría que dieras un buen like, te suscribieses al canal si no lo estás y pusieses algo en comentarios, ya que me gustaría leer la opinión de todo y cada uno de vosotros.